Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias porque nos concedes este tiempo. Hemos alabado tu nombre, Señor. Solo tú eres digno de alabanza. Y ahora, Padre, meditaremos en tu palabra. Así que todo gira en torno tuyo, Señor. Te necesitamos, te amamos y hoy atenderemos también en esta tarde a tu palabra. Así que te rogamos que sea la voz de tu Espíritu Santo hablando a tu iglesia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Tome sus lugares, mis hermanos, por favor. Nuevamente el apóstol, hermanos, hace hincapié acerca del liderazgo. Recordemos esto y vamos a hacer mucho hincapié en esto. La epístola a Timoteo es una carta personal. Pablo le está indicando a Timoteo cómo debe buscar el liderazgo en la iglesia, corregir a ciertos hermanos en el liderazgo que estaban teniendo mala actitud y saber, hermanos, tristemente, cómo es que debe procurar él su propia salud, la salud de la iglesia, teniendo en cuenta, hermanos, a malos hermanos dentro de la misma comunidad. Ahora, cuando él recibe la indicación, hermanos, para elegir o buscar liderazgo en la iglesia, hay una lista de requisitos tremendamente importantes, ¿verdad? Hace 8 días que veíamos acerca de los obispos, hermanos, que la palabra recuerda, es episcopos, el que está al cuidado de. Era una lista muy importante del apóstol Pablo acerca de lo que tiene que destacar en el testimonio de estos líderes. No nada más, fíjense cómo no es una elección popular. No son votos nada más porque sí. El testimonio es lo que antecede a estas personas que pretenden, hermanos, llegar a un cargo de servicio en la iglesia. Y cuando hablamos de un cargo de servicio en la iglesia, hermanos, la palabra que tenemos en esta sección es específica al hablar de los diáconos. Entonces, hermanos, la palabra diácono literalmente es del griego muy similar, diáconos, hermanos, que significa servidor. Más bien entendido, hermanos, del origen de los que atienden las mesas. De hecho, cuando vemos, hermanos, el origen de los diáconos está en el libro de los Hechos, acerca de aquella responsabilidad administrativa que recae, hermanos, sobre estas personas dignas de confianza de parte de la iglesia. Y miren que a los diáconos ni siquiera los apóstoles los eligieron. Los diáconos fueron elegidos precisamente por su testimonio dentro de los mismos de la iglesia. ¿Y cuál era el objetivo de ellos, hermanos? Que pudieran atender aquello que los apóstoles no podían alcanzar a hacer por todo lo que implicaba el ministerio apostólico. Entonces surge, hermanos, el ministerio de respaldo de los diáconos. Y, hermanos, es un ministerio para Pablo tan importante que va a estrechar relación y vínculo con el ministerio anterior, que es el del obispo, el del pastor. Entonces, Pablo también, hermanos, habla de esta responsabilidad que debe caracterizar a estos servidores. Y comienza, hermanos, diciendo, los diáconos asimismo, esto significa de manera similar a lo que acabamos de ver. ¿Cuál fue lo anterior? A los obispos, a los pastores. Los diáconos asimismo deben ser honestos. Y esto, hermanos, habla precisamente de una integridad en sus vidas. Honestos, sin doblez. Y esta parte, hermanos, hace hincapié a esa actitud que había en estos momentos, hermanos, en la iglesia donde Timoteo estaba ministrando ya. ¿Cuál era? Que estos líderes, hermanos, tenían la cualidad de llegar a una casa y darle la razón y atender y hablar mal de otro hermano. Y llegaban a esta casa y hablaban mal del hermano anterior. Y llegaban a esta otra casa y hablaban mal de este hermano y hablaban mal de este hermano aparte. Entonces, cuando Pablo le dice a Timoteo, observa ese error, observa ese daño que se está haciendo. Recordemos, hermanos, que la murmuración es pecado. Así que Pablo dice, estos hermanos que van a estar al cuidado junto con el pastor, tienen que ser honestos. Tiene que haber transparencia en ellos, esa integridad, y no puede haber doblez. Tienen que ser, hermanos, como son con este hogar, como son con este hogar, como son en su propio hogar y como son en la iglesia. Esa es la integridad que caracteriza o exige Pablo. Así también
a los diáconos. Tiene que haber esa integridad. Luego sigue, hermanos, no dados a mucho vino. Mira, aquí hay cierta tolerancia. Lo hemos visto, hermanos, lo vimos igual en la escuela dominical. Para entender este versículo, déjeme decirle, hermano, perdón, pero ya lo explicamos en la escuela dominical, ¿verdad? Acerca de lo que implica estas palabras del vino con respecto a. Pero aquí de plano, Pablo le dice a Timoteo, no tiene que haber una dependencia en ellos. Con respecto a eso, que sean sobrios en su forma de pensar. Algo que caracteriza a una persona que depende o tiene, hermanos, el vicio, no es una enfermedad, es un pecado del vino, hermanos, es que le quita lucidez, le quita precisamente estabilidad en su forma de pensar, en su razonamiento. Así que no es aceptable, hermanos, que nosotros como ministros, ya sabemos, hermanos, incluso todo cristiano, me atrevo a decir todo cristiano que tiene la tendencia a ceder en cierto aspecto a, hermanos, pierde mucho de su santidad y de su integridad moral y emocional. Así que en el diácono, hermanos, esto es muy claro para decir, deben tener cuidado en esa área. Después dice, no codiciosos de ganancias deshonestas. De la misma forma, hermanos, que el pastor, que el obispo, existe la posibilidad y la oportunidad, hermanos, de sacar ventaja de ese ministerio. Tristemente, hermanos, podemos o tenemos que admitir que hay mucho en la historia de la iglesia evangélica, de pastores, de líderes, de misioneros, ministros, predicadores, que han literalmente, hermanos, robado aquello que con mucho trabajo algunos hermanos tienen. Hay que aclarar algo para los hermanos de Facebook, porque las redes sociales dicen muchas mentiras. Y no, en ninguna parte, hermanos, se nos habla de que el pastor o el diácono son los que administran el dinero. No es así. Porque ahí va usted a encontrar muchas imágenes, ¿verdad? El pastor en el carro y está en el Lamborghini porque cobran los diezmos, cobran las ofrendas. En una iglesia legítimamente cristiana no es así. Y es importante que esta máscara se caiga, hermanos, porque en una iglesia cristiana de verdad íntegra no es así. Los líderes no metemos mano en el dinero, no es así. Para librar precisamente acerca de esto, no caer en un pecado de codiciar ganancias deshonestas. ¿Por qué Pablo lo menciona? Porque eso estaba ocurriendo con el mal liderazgo, con estos malos hermanos en la iglesia. Así que dice, el líder tiene que tener estas cualidades para no ser codiciosos, hermanos, de aquello que es deshonesto. Lo que tiene que caracterizar es el contentamiento. ¿Y qué es el contentamiento, hermanos? La facultad del Espíritu Santo en nosotros para decir, gracias Dios por lo que tengo. Y entonces un corazón que sobreabunda en contentamiento, hermanos, jamás caerá en este problema. Y Pablo dice, busca gente que no sea codiciosa de ganancias deshonestas. Luego dice, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Aquí no hay nada oculto ni nada misterioso, hermanos. El misterio de la fe es aquello que no se había entendido a través de las profecías o sombras. ¿Se acuerda? Pablo lo menciona también así. De lo que no se alcanzaba a entender y que es revelado en Cristo. Está hablando de la verdad, de la revelación en Cristo. ¿Qué significa esto? Los diáconos tienen la capacidad, el deber y responsabilidad de comunicar la verdad escritural con limpia conciencia. Alguien me decía una vez, es que nunca en la Biblia se ve a los diáconos predicando. ¿Qué cree? ¿Usted qué cree? ¿Se ve a los diáconos predicando? ¿En dónde? En la Biblia, no me digan aquí. En la Biblia. Felipe, exacto. Esteban, eran hermanos diáconos. Eran diáconos. Y salieron y predicaban, y eran grandes maestros de la Escritura, y predicaban a Jesucristo con vehemencia, con poder. Por eso Pablo dice, tienen la responsabilidad los diáconos de guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. Pueden y deben predicar. Por eso, hermanos, para mí es tan molesto escuchar que de repente los hermanos dicen, es que va a predicar un diácono. Denle gracias a Dios que tenemos diáconos que predican. De verdad, hermanos, hay
Hay muchas iglesias donde el púlpito tiene exclusividad. Yo no encuentro eso en la Biblia, porque en la Biblia yo encuentro que los diáconos también son aptos para enseñar. Tienen dones. Así que Pablo le está diciendo, observa bien el testimonio de los diáconos, porque ellos también son responsables de guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. Tienen que enseñar, tienen que vivirlo con una limpia conciencia. Así que, gloria a Dios, hermanos, que tenemos esta bendición. Y después dice, y estos también, acerca de los diáconos, también, fíjese bien en esto, sean sometidos a prueba primero. No nada más es porque sí, mire cómo no es un concurso de popularidad. Tiene que haber un momento, hermanos, en que sean observados, ojo, no criticados, observados. Y si hay en ellos esa parte de idoneidad, hermanos, entonces sin ningún problema ejerzan el diaconado, dice, si son irreprensibles. Si son hallados leales y fieles, hermanos, nada estorbe el desarrollo de su ministerio. No es lo mismo, hermanos, poner a prueba a alguien para ser apto en esto que llenar una lista de críticas. No es lo mismo. Así que Pablo anima a Timoteo a decir, obsérvalos, ponlos a prueba, que la iglesia observe su testimonio, y si su testimonio es capaz de garantizar santidad, ecuanimidad, hermanos, y sana doctrina, entonces pueden ejercer en la iglesia donde están. No seamos estorbo para ello. Después dice, versículo 11, las mujeres asimismo sean honestas. Las mujeres, nuevamente, hermanos, esto es interesante, porque nótese cómo Pablo no pone límite al ministerio. Está hablando de mujeres dentro de la lista de candidatos al diaconado. Por ahí hay los detractores, ¿verdad? Medio especiales, medio machistas, que no, está hablando de las esposas. Aquí no es claro decir, son las esposas de los diáconos, no. Está hablando de mujeres que son candidatas a ejercer el diaconado. La Biblia les llama diaconisas, y en la Biblia y en el libro de Hechos y el contexto, hermano, tenemos a diaconisas, que son mujeres en el liderazgo de la iglesia. Y ya vimos que una cualidad de los diáconos es predicar. Perdón para los que no les gusta, pero eso está en la Biblia, no lo inventé yo. Pero también hay requisitos que deben cumplir estas mujeres, ¿verdad? Sean honestas. ¿Qué fue lo primero que le pidió a los varones? Lo mismo, dice. Honestidad, no calumniadoras, hermanos. Aquí esta palabra es curiosa, ¿verdad? La palabra calumniador es del griego diabolos. Del diablo. El diablo, hermanos, es el calumniador por excelencia. Así que aquí está diciendo que no se dejen llevar por lo que el diablo dice. Que no hablen mal de nadie. Una mujer, hermanos, con estas cualidades es una mujer que en su palabra es íntegra y no habla a escondidas en contra de nadie. No calumniadoras, dice, sino sobrias. Está hablando nuevamente de lo que le está pidiendo a los varones, sobriedad. Cuando habla de no llenarse de vino, fieles en todo, fidelidad. Entonces, sí nos estamos encontrando, hermanos, con que en ambos casos Dios está diciendo cualquier persona con estas atribuciones es idóneo para servir. Están dentro del liderazgo, pero ciertamente la palabra clave, hermanos, es servidor. De repente, hermanos, hay... Recuerda que es una epístola personal, de consejería, de cuidado. Hay iglesias, hermanos, donde el cuerpo de diácono se convierte en una mafia y que hacen temblar al pastor, porque se establecen, hermanos, como un sindicato casi, que dicen qué y determinan qué y hacen qué. Si nos fijamos, hermanos, según lo que Pablo pone, van a trabajar en la misma línea. Ninguno es más, ninguno es menos. La responsabilidad es la misma de cuidar a la iglesia. Pablo está diciendo aquí que tiene que haber características, hermanos, similares para poder trabajar juntos. Así que Pablo dice, busca pastores, busca diáconos en los que se caracterice por la fidelidad. Hermanos, y algo que tiene que caracterizar al pastor, tanto como a los diáconos, es la fidelidad integral. Número uno, hermanos, fidelidad a Dios. Fidelidad a Dios.
Segundo, fidelidad a la palabra de Dios. Tercero, fidelidad a su familia. Y cuarto, fidelidad a la iglesia. No podemos andar brincando de como chapulines, ¿verdad? De ahora aquí, ahora aquí, ahora aquí. Y quinto, hermanos, que tendría que ver con los diáconos, fidelidad al pastor. Y son ramas, hermanos, son líneas que van de la mano en el ejercicio de una buena salud espiritual en la iglesia. Ahora, nuevamente, hermanos, Pablo menciona el hogar. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Desde hace 8 días quería mencionar esto, pero más vale mencionarlo a tiempo en ambos casos. ¿Cómo se logra que el pastor y los diáconos gobiernen bien su casa? Son gobernados por Dios, naturalmente, pero ¿cómo van a hacer un buen ejercicio en sus casas? ¿Cómo? El ejemplo, hermanos, si nosotros le quitamos el tiempo de la familia, el pastor ni el diácono van a poder ejercer un buen ejemplo en sus hogares. Para Dios, hermanos, el tiempo familiar de los líderes de la iglesia es esencial. Si no cuida bien su casa, ¿cómo va a cuidar a la iglesia? Esta parte, hermanos, es tan importante que el pastor, que el diácono, Pablo le está diciendo a Timoteo, observa esto, que el pastor y los diáconos sean cuidadosos en casa, que tengan su tiempo para su esposa, que tengan tiempo para sus hijos. Porque de lo contrario, hermanos, déjeme decirle algo, ya hablando en los zapatos del pastor. ¿Sabe que un 70% de los matrimonios pastorales en todas las iglesias, de todas las denominaciones, termina en divorcio? ¿Usted sabía ese dato? La triste historia, hermanos, es una vez un pastor estaba al frente y dijo el aviso: a ver, hermanos, las familias que quieran que los visite y que esté yo con ustedes en su casa esta semana, por favor pónganse de pie. Y para sorpresa de todos, ¿quién cree que se levantó? La esposa del pastor y los hijos, diciendo: nunca estás para nosotros. Conocí a un pastor, hermanos, a mí me dolió mucho escuchar que él decía: desde que llegué al ministerio me dediqué a los hijos de la iglesia, a los hijos de los hermanos de la iglesia. Muchos hermanos de la iglesia se fueron hablando pestes de mí y yo les di mi tiempo a ellos y descuidé a mis hijos. Nunca estuve en un partido de básquetbol de mi hijo, no tuve tiempo para ellos. Y ahora que quiero ir a visitar a mi hijo, lo tengo que hacer en el reclusorio donde está interno. Cometió crímenes y ahora solo puedo visitar a mi hijo ahí. Se volteó con nosotros y nos dijo: nunca, nunca descuiden a su familia, no importa qué. Hermanos, algo que yo entendí al leer la Biblia en el ministerio pastoral, ¿sabe qué fue? Y se lo he compartido. Yo le voy a entregar cuentas a Dios primero por mi esposa y por mis hijos, antes que por usted. Así que sí me va a encontrar usted a mí dándole tiempo a mis hijos. Y los voy a llevar y los voy a traer. Porque esto me está diciendo aquí Pablo, que tiene que haber un buen control y una buena armonía familiar. Y como iglesia tenemos que aprender a dar gracias y decir: hermanos diáconos, para que tengan un ministerio, tienen que tener un hogar estable. Para que tengamos un buen ministerio pastoral, tiene que haber un hogar estable. Dando gracias a Dios por las familias diaconales, dando gracias a Dios por las familias pastorales. Porque Pablo está poniendo aquí, tiene que haber una armonía en el hogar. Así que los diáconos deben ser maridos de una sola mujer, tienen que entregar su vida, su alma y su corazón a su esposa. Tienen que cuidar de ella al punto que sea visible, capaces de que digamos: yo quiero esos diáconos en esta iglesia.
Un pastor que sea romántico con su esposa, yo quiero, porque entonces así orará por nosotros. Pero tenemos que cuidar esa parte de las familias, hermanos. Que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Qué importante es esto. Versículo 13 termina diciendo: porque los que ejerzan bien el diaconado, mire esto, ganan para sí un grado honroso. Timoteo, aquellos candidatos que tú observas que sean capaces de hacer eso, cuídalos, hónralos. Porque no todas las iglesias tienen pastores y diáconos así. Así que Timoteo tenía el enorme trabajo, hermanos, de observar, comparar. Y aunque suene feo, sí, hermanos, Pablo le está diciendo: cuídate de estos hermanos que están en el liderazgo. Ahora, si tú vas a poner líderes, observa esto que te estoy diciendo. Porque la iglesia en la que estás ministrando depende de un buen testimonio en el pastor y en los diáconos. Ganan para sí un gran honroso. Y después dice: y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Usted confiaría en un pastor que se ha casado 7 veces? ¿En unos diáconos, hermanos, que le son infieles a sus esposas? No. Yo sé que no, yo no lo haría. Pero Pablo dice: lo importante que es la palabra fidelidad, hermanos, en el liderazgo de la iglesia. Los obispos, los diáconos que ejerzan bien su ministerio, sean, hermanos, acreditados como gente honrosa. Pero es responsabilidad también para los que estamos en nuestros ministerios. Es responsabilidad también de la iglesia cuidar de estos ministerios. Así que no solamente podemos decir: bueno, Pablo le dio esta tarea a Timoteo para ellos. Está hablando de cuidado de toda la iglesia. Recordemos esto, la iglesia no se enteró. Imagínense la iglesia diciendo esto y escuchando esto. A lo mejor regresaban la carta de Pablo, corrían a Timoteo por lo que está diciendo Pablo. Pero lo que está diciendo Pablo es: me preocupa mucho la iglesia. Así que busca líderes que de verdad amen y honren a Dios. Y si están ahí, Timoteo, son dignos de honra. Así que nosotros, hermanos, al ser cristianos y ser parte de una iglesia cristiana, tenemos este trabajo. Seamos todos hallados delante de Dios en obediencia, humildad y servicio. Si no lo vamos a hacer, una pregunta simple: ¿para qué queremos ser miembros de una iglesia? Y si somos miembros de una iglesia, entonces esta es nuestra responsabilidad. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque pues tú nos das indicaciones explícitas acerca de cómo debe ser nuestra conducta, nuestro corazón, nuestro pensamiento también y nuestro hablar, Señor. Somos parte de tu iglesia y tú has establecido, mi Dios, la forma en la que debe conducirse tu iglesia. Así que te pedimos que todos seamos usados, Padre, para la edificación de tu iglesia, Señor. Que seamos capaces de honrar aquellos ministerios que tú has puesto, Señor, en tu iglesia. Si hay un ministerio pastoral, si hay ministerios diaconales, Señor, entonces enséñanos a ser de bendición. Padre, enséñanos a todos como cristianos y miembros de esta iglesia a llevar esta fidelidad e integridad todos los días en nuestro corazón, porque queremos ver tu iglesia crecer, queremos ver tu iglesia edificada y bendecida, así que somos parte de esta responsabilidad, Señor. Gracias te damos por tu palabra, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano.